Amigos de La Voz del Norte, les damos la bienvenida a nuestro programa Conversaciones de La Voz del Norte, en este especial sobre las elecciones 2021. Lo decíamos la semana pasada, esta gran cantidad de elecciones que tenemos durante este año son elecciones importantísimas que van a sin duda marcar los destinos de nuestro país. Así que como medio de comunicación decidimos desarrollar este programa especial, para hablar justamente de todos esos temas que a usted les interesan, conocer a los candidatos que están postulando a todos estos cargos que se están debatiendo, que se están proponiendo, digamos, durante este año 2021. Saludamos, por supuesto, a nuestros panelistas. En primer lugar, voy a saludar a don Alejandro Pino Uribe, periodista, conferencista y candidato a la reelección como concejal de la ciudad de La Serena. ¿Cómo está, don Alejandro? Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte, gusto saludar a Ronald también. Y dispuesto aquí a conversar y hablar de estos temas políticos tan interesantes. Y por supuesto, usted lo mencionaba, saludar a Ronald Brand Silva, presidente de la Fundación Espíritu, Alma y Cuerpo, líder de la ONG Todos Unidos contra el Abuso Infantil y candidato a la Convención Constituyente. ¿Cómo está, don Ronald? Bienvenido. Gracias, gracias. Saludos, saludos a todos, saludos a don Alejandro ahí. Gracias por nuevamente estar ahí conectados, conversando temas súper interesantes. Sí, bueno, tema súper interesante. Durante la semana hemos escuchado, hemos visto noticias vinculadas con diferentes temáticas regionales, nacionales, el tema de la vacunación que avanza bastante en nuestro país, el tema del COVID, todo lo que están haciendo las autoridades y lo que está haciendo la comunidad para controlar justamente la pandemia del COVID. Uno de los temas que durante la semana, y lo conversábamos recién antes de comenzar este espacio, tiene que ver con una figura que vamos a tener a partir del próximo año, o sea, perdón, de esta nueva elección, digamos, que hay ahora el 11 de abril, que tiene que ver con esta figura del gobernador regional. Eh, para algunas personas es difícil de poder entender esta figura. Dicen, teníamos un intendente, pero ahora vamos a tener un gobernador regional. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos figuras? No sé si don Alejandro nos puede comentar algo con respecto a eso, para que nuestros amigos que nos han preguntado por las redes sociales y que todavía tienen la duda con respecto a cuáles van a ser las competencias también que van a tener estos nuevos gobernadores regionales que vamos a tener en todo Chile. Bueno, en primer lugar, ya el Senado de la República eh, promulgó la ley, el gobierno lo hizo también, por eso lo vamos a tener en las elecciones, y es un sistema bien complejo de entender, porque en algo nos hemos acostumbrado. Teníamos un gobierno regional, el GORE, que está formado por las personas designadas por el presidente de la República, la intendenta, y por los consejeros regionales que son electos por la ciudadanía. La gracia que tiene este nuevo sistema es que es absolutamente de generación democrática, pero en un momento determinado, aparte de ser elegidos con una serie de atribuciones, entre ellas, por ejemplo, el gobernador regional puede intervenir como fiscalizador de los servicios públicos. Es una tarea que está compartida también con la fiscalización, que a otra escala hacen los concejales, por ejemplo, al interior de los municipios. Lo importante que tiene esta fiscalización del sector público es que trae cosas buenas y malas. Primero, en la práctica política chilena, lo que nosotros tenemos es ese partidismo político que nos ha hecho tanto daño, que cuando otra persona también es autoridad, pero no está en el conglomerado político en el que uno milita, lo transformamos en un enemigo, y eso es un gran error. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando tengamos un gobernador regional de una tendencia X, tengamos un presidente de la República de una tendencia totalmente distinta con la de ese gobernador, tengamos además el Consejo, el CORE regional, que tienen algunas atribuciones que se juntan? Por ejemplo, el presidente de la República es el que maneja la distribución de fondos que van a ir a las regiones. Es el jefe superior de los servicios públicos, pero sin embargo la persona que ejerza
hombre o mujer, el cargo de gobernador regional tiene atribuciones de fiscalizar a los funcionarios públicos, de intervenir en la distribución de los fondos públicos, de trabajar en coordinación con los secretarios regionales ministeriales, por ejemplo. ¿Qué va a pasar cuando el gobernador no sea una persona electa del mismo partido, del mismo sector, del mismo conglomerado de quien es presidente de la República? ¿Cómo fiscaliza a los ministerios o a los secretarios regionales ministeriales cuando no son de su partido ni su incumbencia? Entonces, yo creo que esto va a tener que irse puliendo de alguna manera. Y lo que va a ocurrir también es cómo van a competir las regiones con criterios tan distintos. Una región aquí puede tener un sector político que a lo mejor no es el que está gobernando, y la región vecina puede tener a un presidente que es de su mismo sector con el gobernador. Le va a dar mayor ventaja a uno y le va a quitar al otro, o si no lo da o no lo hace, no se usará como argumento político que no le están dando las mismas atribuciones. La generación, de acuerdo a lo que establece la nueva ley, la generación de muchos proyectos que tienen que ver con la comunidad, su origen es el municipio. Está claramente también establecido. El municipio siempre está generando iniciativas que presenta en este momento al GORE, al gobierno regional. Lo aprueba el CORE, el Consejo Regional, es el que finalmente, con la priorización que hace el intendente o la intendenta, depende del caso, lo juzga el gobierno regional o el CORE, el Consejo Regional. Pero ¿cómo va a pasar cuando se enrede toda esta trama política? Porque como somos todos con la camiseta muy puesta, que es un gran error, no miramos al país en su conjunto, miramos individualmente nuestros propios intereses, ¿cómo vamos a coordinar todo eso que es emocional? En la práctica está todo claramente definido, pero cuando lo aplican seres humanos tan politizados como somos todos nosotros y tan emocionalmente implicados con determinados líderes, es ahí donde yo quiero ver cómo va a ser esta función. Don Ronald, ¿cómo ve usted este tema de los gobernadores regionales, considerando un poco lo que señala don Alejandro, esto de cómo vamos a ir compatibilizando todos estos intereses que hay a nivel regional, pero también compitiendo con otras regiones también? ¿Cómo ve usted, cree usted que estamos preparados políticamente para tener este tipo de... Ya es una realidad, es algo que tenemos que asumir? Sí, o sea, yo creo que es un paso hacia la descentralización, ¿no? Que es algo que también desde regiones lo entendemos muy bien. No es lo mismo nacer en regiones que nacer y estudiar, por ejemplo, en Santiago. Hay diferencia y obviamente apuntamos a que efectivamente Chile sea un país más descentralizado. Y en este sentido, la ley lo que hace es avanzar un paso hacia esa descentralización, y desde ese punto de vista es algo ciertamente positivo. Pero también impone un desafío, ¿no? Un desafío donde también esperemos que los actores, como decía don Alejandro, los actores políticos estén a la altura de este nuevo desafío, de este nuevo avance, y podamos efectivamente desarrollar una gobernanza, una comunicación entre las partes involucradas por finalmente el bien común. Aquí lo que esperamos de nuestras autoridades es que piensen menos en el partido y más en la gente, ¿no? Menos en las posiciones ideológicas a veces y más en lo que beneficia a las personas. Y en ese sentido, claro, es un desafío, pero también apunta justamente a avanzar en este país que durante años ha sido muy centralizado, muy dependiente de las divisiones políticas, administrativas, de lo que ocurre y fiscal en la capital. Y claro, se ve como algo positivo, pero implica un enorme desafío, y esperemos de todo corazón que tanto las autoridades electas como aquellas que también sean designadas por el gobierno central puedan llegar a un acuerdo, como les digo, pensando siempre en el bien de la región. Fíjate, hay otro tema, si me permite, Cristian, Sí, hay otro tema, es que el delegado presidencial, porque así se va a llamar la figura de lo que hoy día conocíamos como intendente, claro. El delegado presidencial tiene sus atribuciones: coordinar, supervisar y fiscalizar los servicios públicos.
Y eso se acerca mucho también a las funciones que tiene el gobernador. Y eso también va a ser un problema complicado. Claro, Exactamente. claro. Bueno, ahí usted lo mencionaba, don Alejandro, también el rol de los municipios va a ser bastante importante. Hoy día es importante porque tienen, como usted señala, esta relación constante con el CORE, donde están justamente peleando de alguna forma cada uno de los municipios sus proyectos. Y en esta nueva figura también los municipios van a tener que tener esta relación con este gobernador regional que, como usted dice, generalmente o en una gran cantidad de veces no va a ser del mismo gobierno que está en este momento gobernando. Sí, yo quisiera añadir a lo que decía don Alejandro recién, un poco la realidad que hoy día tenemos, ¿no? En la región y bueno, en todas las regiones, el mismo dilema que se produce cuando, en este caso, el gobierno a través del intendente es del signo político distinto al municipio y un poco ver cómo se ha dado esa experiencia y creo que de esa forma se va a replicar también a nivel regional. O sea, podríamos evaluar también cómo se ha dado la experiencia entre aquellos municipios, por ejemplo, que son del signo contrario al gobierno actual, ver si hay alguna especie de privilegio hacia aquellos municipios o no lo hay. Y bueno, esperemos que sigamos avanzando en este tema, porque claro, la nueva ley crea esta figura del gobernador, le asigna competencias, le asigna atribuciones que eventualmente podrían entrar en algún tipo de conflicto también con el delegado presidencial en el caso de que sean, digamos, de signos políticos distintos. Así es. Bueno, don Alejandro, yo le decía lo de los municipios. No sé cómo ve usted ese tema. Bueno, yo creo que los municipios en ese esquema, más que nada, yo tengo una experiencia con el municipio de La Serena. Al principio pensé que iba a ser un municipio tremendamente politizado, donde el alcalde iba a tirar solamente para un lado, para el lado de donde ellos tenían mayoría. Nosotros somos 10 concejales, de los cuales 7 son, si lo tomamos en términos políticos, de oposición al actual gobierno. Sin embargo, eso nunca se ha notado en que nos sintamos los que estamos por un lado, que somos minoría, éramos 3, estemos como aplastados o sojuzgados en ningún momento. Ha sido un consejo que se ha llevado muy abiertamente y donde una de las grandes tareas que tiene que hacer un concejal, además de fiscalizar, es tratar de ayudar a ordenar las finanzas. Y ahí se creó, a iniciativa nuestra, la Comisión de Finanzas. Yo soy el presidente, en estos 4 años he sido el presidente de la Comisión de Finanzas, que es muy importante porque el alcalde le entregó una atribución. El presupuesto municipal, antes de ser llevado a consejo para ser votado, es aprobado, tiene que ser aprobado por la Comisión de Hacienda. Y ahí asisten todos los ejecutivos de la municipalidad. Y lo importante es que la Comisión de Hacienda, el Consejo somos 10 concejales, en la Comisión de Hacienda participan 9 concejales. Vale decir, tiene mucho interés. De tal manera que cuando se debate esto en la Comisión de Hacienda, con todas las jefaturas de servicio, se hacen todas las observaciones que hay que hacer, se citan a 1, 2 o más reuniones, se hacen correcciones al presupuesto. Cuando llega el momento de votarlo, porque eso lo vota el Consejo Municipal, por disposición del alcalde, tiene que ir el informe de la Comisión de Hacienda. Y como somos 9 de 10 los concejales que formamos la comisión, viene aprobado ya, porque ya fue debatido, corregido, modificado y arreglado para presentarlo. Y ha sido muy fácil durante los 4 años mejorar mucho la situación financiera de la municipalidad por esta disposición. El alcalde podría haber dicho que no, porque obviamente yo soy opositor, es decir, en términos políticos, mi partido no apoya al actual alcalde, obviamente. Pero hemos trabajado en equipo porque si llevamos la política en el municipio que le toca a toda la ciudadanía, estamos haciéndole un flaco favor a Tirio y Troyano, a ambos. De tal manera que es como vamos a manejar. Y en este aspecto, la ley que de estas nuevas autoridades que vienen señala que el origen, no es el único origen, pero una parte del origen importante es en los consejos comunales,
que es donde debe ser. Ahí se palpan las necesidades de la microeconomía y de la macroeconomía, las necesidades de la señora más modesta, más complicada, de la junta de vecinos, la recogemos todos los días. Y eso se traslada a este nuevo sistema. Ahí parte el origen, pero donde se empieza a complicar es cuando entra la gran política, porque el presidente de la República es el que va a asignar los recursos para las regiones. Los consejos comunales, los consejos comunales van a entregar multitud de proyectos, hoy día también lo hacen al CORE, nosotros mandamos muchos proyectos de desarrollo que han sido muy buenos, pero va a venir también el delegado presidencial, que va a tener una opinión que dar, el gobernador que fue elegido democráticamente y que no necesariamente puede responder al gobierno de turno. Entonces, viene una prueba bien compleja. Sí. Tendremos que arreglar en el camino la carga, no creo que haya otra manera. Sí, es un tema interesantísimo que vamos a estar, por supuesto, conversando durante los próximos capítulos. Vamos a tener a candidatos, por supuesto, que nos van a venir a hablar un poco sobre este tema, así que va a ser algo que sin duda hasta el 11 de abril vamos a escuchar constantemente, pero la comunidad, la gente, uno escucha, digamos, este nuevo gobernador regional no lo tiene muy claro, pero bueno, con estas campañas que vienen, sin duda que van a tener más claridad con respecto a eso. Lo dijimos la semana... Sí. No, una última observación. El gobernador regional puede fiscalizar los servicios públicos y el delegado presidencial también tiene la misma atribución. Habrá conflicto de intereses, habrá manejo político dentro del tema. Pues aquí los constitucionalistas yo creo que tienen mucho que decir en esta materia. En la Constitución algo tiene que hablar de cómo se organizan estas cosas, aunque ya sea ley de la República, pero es un tema que tiene que ver con la convivencia diaria y con el desarrollo económico de las regiones, que sean parejos. Claro, hoy día en el capítulo 14, digamos, habla sobre el gobierno y la administración interior del Estado y habla acerca de, efectivamente, la nueva figura de la administración regional. Y claro, seguramente se va a tener que conversar sobre ese tema porque estamos hablando de algo nuevo, algo que va a entrar en marcha también ahora en mayo, si no me equivoco. En mayo empiezan a regir ya los nuevos gobernadores regionales. Con esta figura, ¿no? Va a ser además un periodo de transición porque el delegado presidencial va a ser perteneciente a este gobierno, pero va a durar muy poquito porque ya en noviembre hay elecciones a presidente, viene otro gobierno probablemente, no sabemos todavía, pero digamos el periodo va a ser un periodo de adaptación bien corto y ahí, bueno, esperemos que las autoridades estén a la altura para que justamente ese periodo de marcha blanca permita detectar a tiempo aquellas zonas o aquellas áreas de conflictos en las cuales se puede corregir también a nivel constitucional. Bueno, hay una cosa que van a tener que tener presente los constitucionalistas. Esta parte que ya está aprobada como ley, van a tener que encajarla de alguna manera en la Constitución, porque empezamos ya a elegir las autoridades sin que constitucionalmente esté inserto este tema. Van a tener que ver cómo lo que ya fue aprobado y la manera de funcionar, de qué manera constitucionalmente queda metido dentro de todo este ordenamiento nuevo que es una constitución de un país. Tienen una tarea muy ardua, así que bueno, se están preparando para aquello. La semana pasada lo dijimos, vamos a tener preguntas y los voy a invitar a escuchar la primera pregunta que nos hace la periodista Pamela Villalón. Ella hace esta pregunta para que ustedes la escuchen y respondan a quién vaya dirigida. Muy bien. Alejandro Pino, candidato a concejal. ¿Qué medidas concretas se realizarán para recuperar el casco histórico, el centro y las esculturas de la Avenida Aguirre, entre otras, que fueron dañadas durante y después del estallido social? Gracias. Estimada colega Pamela, el tema es complejo. Primero porque las estatuas están regidas en su conservación y en su reparación por el Consejo Nacional de Monumentos Nacionales, que a mi juicio no es muy eficiente. Se toma un tiempo muy largo para poder dar las pautas en las cuales se puede intervenir
sobre los mismos. El casco histórico también está exactamente en el mismo problema. La municipalidad, y esto lo hemos conversado, lo ha hablado el alcalde, lo hemos hablado los concejales, lo único que queremos es que la ciudad retorne a su normalidad, a la visión que siempre tenemos de una ciudad tan importante como es La Serena, la segunda ciudad más antigua de Chile, pero tenemos ese problema de tipo legal. Mucha gente también nos reclama por qué no tenemos todavía un edificio consistorial, porque todavía monumentos nacionales, como está en una zona típica, se está dando vuelta. Lo peor que puede tener una ciudad, aunque es lo que tiene que tener y defender, es tener una zona típica, porque ahí pareciera que las autoridades no hacen nada. Evidentemente que la destrucción de las estatuas, que no solamente fue en este movimiento social, sino que ya ha ido ocurriendo a través del tiempo, cada vez con mayor acento. Pero frente a eso hay una legislación, y ahí Ronald tendrá que ver como constitucionalista, que yo espero que esté ahí en esta comisión, un poco flexibilizar estas instituciones que son necesarias, pero que tienen un accionar muy arcaico, muy lento, de darse vuelta, de que para arreglar el dedo de una estatua están discutiendo durante un año. Y después, cuando empezamos a arreglar el dedo de la estatua, dicen que no es como tenía que ser, etc. Así que yo le digo a mi colega que en esto hay que armarse de mucha paciencia. Yo creo que la municipalidad en general, con el alcalde, los concejales, lo único que queremos es que la ciudad vuelva a tener ese rostro tan atractivo que ha tenido siempre. Sí, no sé si don Ronald quiere agregar algo a esta pregunta vinculada con el patrimonio, con lo que es el patrimonio, Sí, no solamente de la ciudad de La Serena, quizás lo que pasa a nivel general. nacional. Sí, hoy día tenemos, bueno, efectivamente, una de las cosas que queremos es modernizar el Estado, y en ese sentido también es eliminar las barreras burocráticas que a veces impiden que efectivamente podamos avanzar en temas tan importantes como el desarrollo urbano, y en este caso de las zonas patrimoniales, ¿no? No solamente en La Serena. Chile es un país con muchas ciudades, digamos, de muchos años. Tenemos ciudades de la época de los conquistadores, ¿no? En el caso de Serena, 400 y tanto, 400, si no me equivoco, 452, algo así. Sí, casi 500 años. Casi 500 años. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Valparaíso, ¿no? Una ciudad que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Entonces, efectivamente, tenemos que avanzar para que nuestra legislación también se vaya adaptando y vayamos modernizándonos, porque tal como dice don Alejandro, hoy día todo pasa por el Consejo de Monumentos, pasa por la opinión de expertos, y claro, es bueno contar siempre con la opinión de arquitectos, expertos en temas patrimoniales, pero eso entrampa demasiado solucionar temas como el que hoy día nos enfrentamos, que producto de toda esta revuelta social, se produjeron destrozos, rayados, y obviamente la gente de La Serena, Coquimbo, quiere ver de vuelta su ciudad, ¿cierto? Tal como era antes, atractiva para el turismo, atractiva para los mismos ciudadanos que viven y se desplazan durante todo el año. Entonces, es un tema que efectivamente vamos a tener que trabajar en la modernización del Estado y en la simplicidad a veces de decisiones que son técnicas, pero que podrían ser más rápidas. Claro, el problema acá es que cuando uno escucha de pronto a la gente opinar con respecto, por ejemplo, a la Avenida Aguirre, la estatua de la Avenida Aguirre u otros lugares de la ciudad de La Serena, uno escucha decir el municipio no hace nada. Y generalmente los dardos apuntan hacia el municipio. Pero claro, como lo dice don Alejandro, el municipio no puede hacer mucho si detrás de la decisión final de poder hacer una restauración, retirar una estatua de la Avenida Aguirre, tiene que haber una autorización por parte del Consejo de Monumentos Nacionales. Sí, y ojo, perdón, ojo que también a veces a nivel municipal también ocurre un poco lo mismo. Me acuerdo que tiempo atrás el Consejo de Pastores de La Serena quería arreglar este monumento que hay en la Plaza Buenos Aires de una Biblia, ¿no? Que ahí es típico hoy de La Serena, y también había todo un tema porque no era llegar y arreglarlo. O sea, los vecinos, la gente quería ir a ponerle florcitas, pintarlo, arreglarlo, pero no se puede. Digamos, y claro, hay a veces un sistema que por un lado protege, pero también por otro lado a veces entrampa un poco las soluciones más prácticas.
Claro, Claro, hay ahí, gente que dice, oye, ¿por qué no lo hacen de una vez por todas y para qué se... Es que todo eso está sancionado también. Claro. claro. Sancionan los concejales, sancionan al alcalde. No es llegar y aprobar cualquier cosa, como que uno no quisiera arreglar todo rápidamente, pero a veces es imposible legalmente. Sí, es un tema Bueno, ahí los bastante constitucionalistas, delicado. Sí, un tema súper delicado porque hemos tenido ejemplos, el tema de las flores que se pusieron, por ejemplo, en el centro de La Serena, también hubo ahí un tema con el Consejo de Monumentos. La próxima semana vamos a tener como invitado al alcalde de La Serena, Roberto Yaco, a quien justamente le vamos a preguntar sobre estos temas también. Así que es un tema delicado, pero que sin duda tiene que haber una solución y como dice don Ronald, es importantísimo que haya una modernización del Estado y que se modernice también a instituciones como el Consejo de Monumentos Nacionales y que se aceleren muchos de estos trámites que se tienen que hacer para proteger el patrimonio en las diferentes ciudades de nuestro país. Tenemos otra... Cristian, fíjate Sí, sí, adelante. perdón, antes de otra pregunta. Cristian, lo que yo quería decir es que debiera haber algún tipo de legislación, no es un tema constitucional, es una cosa casi administrativa, que le diera al Consejo de Monumentos Nacionales un plazo determinado para dirimir una cuestión de esta naturaleza. Porque no tienen plazo. Se han tomado años en resolver situaciones. Entonces hay que darle un plazo, de acuerdo a la magnitud del problema que tienen que resolver. Es decir, señor, usted tiene un mes, máximo 2 meses, para resolver sobre algo, y Sí. ya serán los municipios los que tienen que sacar los recursos. Si cada vez que nos destruyen algo, cada vez que nos pintan una muralla, es dinero o recurso de la municipalidad, que se lo digo sinceramente, la municipalidad no siempre tiene, porque la municipalidad también tiene que priorizar, las necesidades. Hoy día tenemos mucha pobreza, hoy día tenemos mucha necesidad, y entre pintar una muralla que alguien, un antisocial, la rayó, la destruyó, lo que hizo, entre dar de comer, mandar una caja de alimentos, enviar agua a un pueblo rural, tenemos que privilegiar al ser humano por sobre estas cosas materiales que los mismos seres humanos destruyen, y que otros seres humanos se demoran en decidir, solamente decir sí, arréglenlo. Así es. Sin duda, este es otro de los temas que vamos a estar escuchando durante estas semanas, estos meses que tenemos por delante. Tenemos otra pregunta, y es un tema que también es un tema que siempre está presente y que está dirigido a don Ronald. Vamos a escuchar esta pregunta que la hace Juan Adaos, que es trabajador social de acá de la Serena. Vamos a escuchar lo que nos señala. Estamos acá en el humedal del Puente del Culebrón. Una pregunta para el candidato a constituyente. ¿Sus propuestas van a estar solamente enfocadas en el tema valórico o van a estar también enfocadas en el tema medioambiental? Ahí teníamos una pregunta dirigida a don Ronald. Sí, bueno, la actual constitución establece, ¿cierto?, en el famoso artículo 19, que efectivamente tenemos derechos, y en este caso el derecho a vivir en un ambiente, en un medio ambiente dice, libre de contaminación. Y claro, ahí el tema es que entrar a definir a través de materia de ley qué implica ser libre de contaminación, por un lado, y por otro lado también implica poder también avanzar en no solamente nombrarlo, sino también garantizarlo. Hoy día, lamentablemente, en la constitución actual, podríamos decir una de las fallas o las áreas en donde tenemos que trabajar es que no solamente tengamos derechos nombrados, sino que sean capaces de ser garantizados. Hoy en nuestra legislación aparece esto, pero tenemos los casos de las famosas zonas de sacrificio, ¿cierto? Ahí en la región de Valparaíso y en otras zonas, donde efectivamente esa norma no se cumple, ¿no? Ese derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación no se cumple. Y por tanto, esta asamblea constituyente va a requerir trabajar también en ese tema que ciertamente es ineludible. Hoy día, por supuesto que las propuestas que nosotros llevamos no solamente están enmarcadas en temas valóricos, toda vez que para mí todos los temas son valóricos, ¿no? Todos los temas se desprenden desde un valor, desde un principio. Y en el caso, obviamente, de los cristianos, y algo mencionó al principio fuera de cámara don Alejandro,
tenemos un profundo respeto por el medio ambiente, por cuanto creemos que Dios fue el que creó el planeta, y desde ese principio, desde ese valor, tenemos especial cuidado y especial preocupación por cuidar, en este caso, la casa de todos, ¿no? No tenemos un plan B, a pesar de lo científico y la ciencia ficción, ¿cierto? Nos proyecta que en algún momento tal vez puede ser la humanidad emigre de la Tierra. Por lo pronto no tenemos otro planeta que no sea este, y efectivamente los gobiernos, el empresariado, todos los actores sociales debemos trabajar mancomunados para, por un lado, generar, ¿cierto? La capacidad económica de crecer, pero sin destruir el medio ambiente. Y ese es el gran desafío que hoy día tenemos también a nivel constitucional, cómo vamos enmarcando un desarrollo sustentable, ¿no? Algo que hoy día está muy en boga, el desarrollo de energías limpias, por ejemplo, ¿no? El desarrollo de una matriz energética que no contamine, el hecho de poder reducir la huella de carbono, el hecho de poder tener economías circulares y no solamente extractivas. Son temas que obviamente vamos a tocar en la Constitución, y yo en lo personal creo que es importante crecer, creo que es importante avanzar en crecimiento económico, porque finalmente es lo que produce que los países tengan riqueza que distribuir, ¿no? Es que es un tema también, se habla mucho sobre la distribución de la riqueza, pero si un país no produce riqueza, no hay riqueza que se pueda distribuir. Esa riqueza no puede costarnos la destrucción del medio ambiente. Por lo tanto, las normas medioambientales, las leyes que se desprendan a partir de esta nueva constitución tienen que ser también más efectivas. Las sanciones hacia las empresas o los privados, o el mismo Estado que de pronto no cumpla con ser también más alta. Hoy día a veces da la sensación de que las empresas prefieren pagar una multa muy baja y seguir destruyendo, contaminando o arrasando el medio ambiente. El tema de los famosos monocultivos, que también es algo que hoy día tenemos, así como el otro día conversaba con una persona, ¿no? Por ejemplo, me hablaba de que en temas de pesca los pescadores tienen cuotas, ¿no? Las personas que trabajan en el mar tienen cuotas de extracción. Bueno, tal vez podríamos avanzar también esto lo digo en materia, no tanto constitucional, pero vamos a avanzar a que de pronto, en términos de plantaciones, por ejemplo, de árboles o de ciertos frutos, también hayan cuotas, que no se estén arrasando de pronto, por ejemplo, cerros de bosque nativo para plantar pinos, plantar eucalipto. En ese sentido tenemos que avanzar y, claro, nuestra propuesta es un desarrollo económico sustentable. Claro, ahí me imagino que el debate y en esta convención constituyente va a ser bastante complicada porque hay diferentes miradas justamente de este tema. Va a ser muy variado, digamos, el abanico de personas que van a estar justamente creando esta nueva constitución, con miradas distintas, con focos Claro, distintos para que se produzca esto que usted señala, de este crecimiento sustentable, cuidando el medio ambiente, pero creciendo. ¿Cómo ves ese exactamente. tema, don Alejandro? Bueno, a ver, yo creo que en Chile, por ejemplo, tenemos un problema bastante delicado en eso. Primero, porque somos una franja muy angosta de tierra, o sea, la posibilidad de actuar cuidando todos esos elementos va a irsenos de las manos. ¿En qué materia? En la materia de que tenemos un país tremendamente largo, un país que tiene grandes zonas que no son habitables, las zonas desérticas, por ejemplo, y que sin embargo son zonas productivas, o sea, ahí se puede, de hecho, se está generando energía eólica, energía solar, se ha avanzado mucho en esa materia, pero donde la habitabilidad es compleja. Tenemos en toda esa franja que está tan al déficit ambientalmente, tenemos además las zonas minerales más productivas que consumen un agua que prácticamente no existe. ¿Dónde vamos a tener que sacar el agua como se está haciendo ahora a través del mar? Vale decir, Chile tiene una complejidad. Tenemos la zona austral, donde se nos están derritiendo los ventisqueros. Yo tengo la suerte, por mi profesión de periodista, de haber recorrido en detalle Chile desde Arica hasta la Antártica. Estuve en la Antártica cuando todavía la Antártica no era ninguna preocupación para nadie. Hoy día, la Antártica, que tiene una parte que es de tierra firme, pero ve que se desprenden grandes trozos de hielo, pero de cientos de kilómetros cuadrados. Han llegado a ser miles de kilómetros cuadrados. Y que tiene una función
La función es mantener una cierta temperatura, contribuir a la mantención de la temperatura medioambiental. Y esa temperatura no es solamente para que sintamos frío o calor, es también la que regula el clima, los vientos, las corrientes, etc. Es muy complejo. Y Chile tiene un muestrario, yo creo que es el más largo de cualquier nación, un muestrario completo de todos los climas y de todos los desafíos que tendremos por delante. Fíjate que la parte ambiental en la Constitución va a tener que ocupar un lugar de privilegio, porque estamos los habitantes de Chile metidos en una franja muy pequeña. Hoy día tenemos menos habitantes que lo que de la gente que vive en Pekín, por ejemplo, en China, pero nosotros vivimos en un puentecito muy angosto, con todo tipo de clima y que tiene zonas intermedias que no son habitables por el momento. Hay desafíos muy grandes en toda esa materia. Sin duda ese también va a ser uno de los temazos, de los grandes temas, como digo yo, que van a tener que trabajar durante la convención constituyente. Así que vamos a estar hablando de ello durante todos estos días. Ahora tenemos otra pregunta que vamos a compartir con ustedes. Esta la hace el periodista Carlos Guerra, y los voy a invitar a que la escuchemos. Ahí sí. Don Alejandro, en el periodo que usted, por el cual usted será elegido, ¿cuál piensa que será el trabajo más importante que le gustaría realizar? Bueno, yo le agradezco a Carlos la pregunta porque la gente cree que los concejales tienen que andar, siempre dicen que hay que andar en la calle, que hay que andar hablando con la gente. Yo creo que eso es importante, enterarse de los problemas que tiene la gente. En nuestra oficina, cada concejal tiene una oficina en la municipalidad, en nuestra oficina nosotros atendemos aproximadamente 6 personas diarias durante todo el tiempo en que, de lunes a viernes, digamos, en que está abierta, y llevo 4 años en eso, así que he escuchado todos los problemas y las necesidades que la gente tiene. Pero ¿qué es lo que a mí me motiva? Mira, el aspecto financiero. La municipalidad tiene muchas necesidades de satisfacción de lo que la gente plantea. Pero para eso hay que cuidar los recursos. Los recursos que recibe la municipalidad son a través, y yo creo que ya lo hablé en otra oportunidad, pero son a través fundamentalmente de los bienes raíces. Los recursos que recibe la municipalidad son de proyectos que se gana el municipio para poder desarrollar otras actividades. Recibe pago por servicios que la municipalidad entrega a algunas áreas, a algunas zonas, pero el resto es gasto, solamente gasto. Fíjate que la gente que contribuye con bienes raíces, que paga patentes de automóviles y que paga patentes de alcohol. En las patentes de automóvil, nosotros tenemos que enviar una parte de ese recurso al Fondo Común Municipal. Y nosotros enviamos más dinero para que se reparta entre los otros municipios que lo que recibimos por el pago de patente. De vuelta, porque también te devuelven, pero entregamos más dinero que el que nos devuelven después del propio Fondo Común Municipal. El caso, por ejemplo, de la comuna de Coquimbo, ellos también contribuyen al Fondo Común Municipal, pero reciben de vuelta más dinero que el que recibimos nosotros, y además ellos tienen los recursos que les entrega un casino. No lo digo por envidia con Coquimbo, que bueno por ellos, pero quiero mostrar que dos comunas que son tan aledañas y que son tan parecidas y que tienen gastos muy importantes, algunas pueden recibir más dinero, que tampoco les alcanza, y nosotros menos dinero. Y ahora, ¿qué es lo que hace este municipio? Se inauguran poblaciones, yo he dado muchas veces este ejemplo, se inauguran poblaciones, vienen los presidentes de la República o presidentas de la República, vienen los parlamentarios, todos se abrazan, cortan las cintas, pero ¿quién paga el alumbrado público? El municipio. La mayoría de esas viviendas se hacen en sectores que eran muy necesitados y en buena hora que tengan vivienda. Esa gente, por lo tanto, no paga contribuciones. No paga, la mayoría de esa gente tampoco paga extracción de basura, porque obviamente es una forma de que ahorren dinero. ¿Quién lo paga? La municipalidad. Entonces, cada vez que la ciudad crece, sobre todo en el ámbito poblacional, tiene que subsidiar, y es su tarea, tiene que poner la plata
que no recibe de los bienes raíces tiene que poner la plata para la extracción de la basura, que tampoco se la pagan. Porque por ley y por justicia no tienen por qué hacerlo. Pero manejar todos esos recursos, hay que hacer milagros. Hay que hacer milagros. Esta municipalidad ha trabajado muy bien en gestión de proyectos. Nosotros hemos ganado proyectos en el Fondo Común Municipal extraordinario. En el CORE hemos ganado proyectos muy importantes. Hemos tenido que donar terreno. Si no donaba la municipalidad el terreno que donó, no se construye un hospital que todavía ni siquiera se empieza a construir, cosa que tampoco entiendo por qué la demora. De tal manera, el municipio, por ejemplo, presenta un proyecto de seguridad y el proyecto de seguridad, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, le asigna recursos. Y podemos traer camionetas, contratamos gente, ponemos más cámaras en las calles. Macanudo nos financia a veces 2 años el proyecto y al segundo año nos dice, señores, hasta aquí nomás llegamos, les toca a ustedes. Y nosotros no podemos tomar y despedir a esa gente y vender las camionetas porque ya se creó, ya había una necesidad y se creó la solución a la necesidad. Si nosotros decimos, oiga, que no tengo plata para financiar esto, nos odiarían. Y entonces, ¿qué tenemos que ir? De nuevo, ver de dónde podemos ahorrar y endeudarnos. Fíjate que esta municipalidad, además, recibe una gran cantidad de dinero por los derechos de estacionamiento. Pero esos derechos de estacionamiento ya estaban hipotecados por anteriores administraciones municipales. No recibimos ni un peso. Y ustedes vean las calles llenas de autos estacionados, por todo, pero no recibimos nada porque ya se gastaron por anteriores administraciones. Entonces, como yo soy el presidente de la Comisión de Hacienda, y venía de la empresa privada donde uno cuida hasta la chaucha, y si tienes un déficit te echan de la pega. Uno no puede tener déficit. Yo aguanté 36 años de gerente en la Asociación Chilena de Seguridad, donde era muy exigente el aspecto financiero. Llegué con esa visión. Y reclamándole al alcalde que no administraban bien, cuando me metí en el cuento, cuando él dio luz verde para crear la Comisión de Hacienda y empezamos a aplicar los parámetros que se aplican en la empresa privada, claro, uno dice, hasta aquí nomás puedo financiar y el resto es déficit. Entonces tú empiezas a buscar cómo administras el déficit de la municipalidad. ¿Cuántos déficits? La municipalidad a veces ha tenido 1.000 millones, 1.500 millones de déficit en el año. ¿Cómo lo administramos? ¿Cómo lo manejamos? Bueno, esa tarea es responsable el alcalde, pero esa función la tiene la Comisión de Hacienda y tenemos concejales que han colaborado de todos los partidos políticos, han colaborado con un sentido solidario que, claro, la ciudadanía no se da cuenta, pero hay que hacerlo. Hay gente que no contribuye tampoco a mantener el aseo público. Hay gente que vota la comida que sobró en algún local, la bota en la vereda, le llena de aceite y hemos gastado un montón de plata pasando máquinas y echando vapor caliente para poder limpiar las calles y al día, en una noche, nos arruinan el trabajo que se ha tomado todo un día. Pero claro, es muy fácil tener a alguien a quien apuntar con el dedo y apuntan al municipio. Y todos nos sentimos responsables. Pero estamos trabajando duro en eso y esperamos seguir haciendo. Muchas gracias, don Alejandro. Nos quedan pocos minutos, pero quiero que escuchemos una última pregunta que entiendo está dirigida hacia don Ronald Brand. Es de Verónica Villalobos, ella es enfermera y escuchemos lo que nos plantea. Hola, mi nombre es Verónica Villalobos, soy enfermera y quisiera hacerle la consulta si usted considera que es necesario o es adecuado, ¿cierto?, realizar algún tipo de protección para proteger la vida del que está por nacer. Don Ronald. Bueno, sí, el tema de la protección de la vida del que está por nacer, obviamente para mí es algo fundamental. Creo que tal como lo dijo la misma presidenta Bachelet en su momento, cuando llegamos al aborto es porque llegamos tarde como Estado. Y en ese sentido tenemos que mejorar las políticas de protección a la mujer. Hoy día lamentablemente tenemos una legislación, a mi parecer, bien extraña en términos de la famosa ley de aborto en 3 causales, donde en una de las causales cuando se habla, por ejemplo, de violación, no está condicionada a denunciar la violación, por ejemplo, frente a las autoridades, por lo tanto se termina con la vida de un ser humano que está en formación y no se sanciona al culpable de ese delito.
En ese sentido tenemos que avanzar entonces para corregir y consagrar definitivamente el derecho a la vida, que para mí es el derecho fundamental. Ojo que el Estado no otorga el derecho a la vida, el Estado reconoce el derecho a la vida. El Estado no es quien decide quién vive y quién no vive. El Estado debe reconocer el derecho a la vida, que por lo demás está consagrado en la Convención de los Derechos Humanos, en la Convención de los Derechos del Niño. Por lo tanto, en ese sentido, vamos a trabajar fuerte para que, tal como se señaló en el famoso Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, se respeten los tratados internacionales y en este caso, hoy día vemos que de manera muy fina, hay una delgada línea ahí bien fina, se está de alguna manera vulnerando el derecho de una persona a nacer. En ese sentido vamos a trabajar fuerte para que ese derecho que permanezca tal como hoy día está consagrado, pero aún si podemos profundizarlo más y podemos avanzar más, efectivamente lo vamos a hacer, porque creo que desde ahí se desprenden todos los demás derechos. O sea, sin vida no hay derecho a nada. Así que en ese sentido tenemos que avanzar y vamos ciertamente a defender todas las vidas, toda la vida. Ese es parte de los ejes principales de nuestra campaña y de nuestras propuestas para llevar la nueva constitución. Claro, ese es un tema delicado, es un tema como todos los que hemos tratado acá en este programa, van a tener un momento, digamos, de debate, un momento de reflexión bastante fuerte dentro de esta convención constituyente. Es un tema que pasa por todos los sectores tienen sus miradas, pero en esta convención constituyente sin duda que va a tener un rol muy importante. Don Alejandro. Bueno, sobre este tema de la vida y la muerte, de la vida que se concibe y aquella que se puede perder por propia decisión, yo tengo una posición muy firme. Yo soy opositor al aborto. Creo que el Estado también tiene que crear las condiciones necesarias para que aquellas personas que por razones económicas, muchas veces una cantidad de hijos que sobrepasa sus posibilidades económicas, debe el Estado de alguna manera, y debiera ser un mandato constitucional, el Estado tiene que tomar protección de esa familia. Hay gente, yo he conocido gente que ha tomado esa decisión y que después de un tiempo sienten un dolor inmenso. Yo tengo 4 hijos, los vi crecer desde pequeñito. La mayoría de las veces estuve en los partos de mi mujer. Y uno, claro, yo soy creyente, uno alaba la vida que se crea del amor, que nace de una unión que tiene que tener un significado. Y después cuando tú ves a tus hijos y a los hijos de tus hijos, que son tus nietos, uno no tiene idea. Bueno, yo creo que ustedes tienen experiencias de esa naturaleza, no tienen idea lo que ellos representan. Yo creo que los que somos creyentes, el creador de la vida, nos entrega ese consuelo de ver no solamente a tus hijos, sino que en tu vejez te da de nuevo hijos que no siendo tuyos son parte de tu carne y de tu sangre. Y por eso los que somos viejos nos entretenemos mirando a los nietos más pequeños y nos reímos de todas sus gracias y de todas las maldades que hacen. Yo creo que en eso la vida tiene un objetivo más importante y un objetivo en el cual hay gente que por diversas razones pasan angustia y la sociedad es la que tiene que de alguna manera tender un manto protector sobre ellos. Así es. Y yo quisiera añadir lo último, cuando se habla de estos temas, por supuesto, temas sensibles, delicados, porque efectivamente detrás de cada persona hay una historia y de pronto por ahí se dice, ¿no?, que los que estamos a favor de la vida no consideramos a aquellas personas que están en situaciones muy precarias, muy vulnerables, como el caso que mencionaba don Alejandro, ¿cierto? Familias que de pronto por razones económicas se complican con una nueva boca que alimentar, donde de pronto ocurren casos muy lamentables cuando una menor es abusada y producto de ese abuso, de esa violación, se genera un embarazo no deseado. Pero aquí el Estado debe proteger ambas vidas, ¿no? Debe proteger no solo aquel que está por nacer, ambas vidas, y por eso tenemos que avanzar en un sistema de protección
donde desde el Estado se pueda trabajar en la protección de ambas vías, en el desarrollo, y que el mercado no nos diga también cuántos hijos nosotros hoy día podemos tener. Lamentablemente hoy día pasa también por ahí el tema, que prácticamente cuando uno conversa a veces con los amigos y dice, bueno, ¿y tener más hijos? Y dice, no, que está muy caro tener guagua hoy día, y es como que prácticamente el mercado te dice cuántos hijos tú puedes tener. A veces hay matrimonios que quisieran tener más hijos y no se atreven por lo mismo. Entonces, tenemos que mejorar eso, porque efectivamente también en Chile tenemos un fenómeno, y es que la tasa de natalidad va disminuyendo, nuestra población va aumentando en años, y entonces las poblaciones, cuando se van envejeciendo, también se genera un sinnúmero de otras variables, de otros factores, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, en Europa, donde de pronto no hay mucha laboral. Entonces, efectivamente, tenemos que trabajar en la protección. Hoy día el gobierno algo ha avanzado en los gobiernos, digamos, en beneficiar o en bonificar, ¿cierto? El hijo, qué sé yo, pero tenemos que todavía avanzar en ese tema de la protección de la vida, no solamente el que está por nacer, insisto, de ambas vidas. Bueno, Alejandro, ya estamos terminando. Una reflexión final para despedir el programa del día de hoy. Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento porque cual no podemos sustraernos. Lo importante es cuál es la intencionalidad que hay detrás de nosotros cuando decidimos participar en política. A mí, yo no nací en La Serena, nací en Concepción, pero llegué a vivir a La Serena en el año 57, cuando tenía 14 años. Y esta es mi ciudad, aquí elegí vivir, formar mi familia y trabajar. De tal manera que cuando uno, a la edad que sea, se siente impelido, yo muy tarde eh, me metí en la cosa pública, para trabajar por nuestra comunidad, eso es un valor que uno tiene que sustentar. Es una manera de devolverle a la ciudad, a la comunidad, al ambiente en que uno se ha criado, al colegio donde ha estudiado. Yo tengo un gran reconocimiento por el Liceo de Hombres de La Serena, a las oportunidades que la comunidad y la ciudad le ha dado para entregar el mayor esfuerzo. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en lo que corresponde desde la concejalía. Muchas gracias, don Alejandro. Don Ronald, palabras para cerrar el capítulo de hoy. Sí, estamos en tiempos de desafíos. Este año se vienen muchas elecciones, muchos cambios para el país también. Y el llamado a la audiencia es a informarse, a estudiar los temas, a opinar con conocimiento informado, no tanto opinión visceral, que a veces encontramos lamentablemente, sobre todo en las redes sociales, sino a votar, y a informarse bien, a crearse una opinión informada y a participar. Yo creo que lo más importante es no restarse. Hoy día tenemos esta gran oportunidad de poder participar y poder generar esos cambios que realmente el país urgentemente necesita. Y hacernos las preguntas que estimen convenientes. Acá abajo está apareciendo está apareciendo el número de WhatsApp donde ustedes nos pueden hacer llegar preguntas tal como lo hicieron estos colegas, Pamela Villalón, Carlos Guerra, Juana Daos y también Verónica Villalobos, que nos hicieron estas preguntas, y ustedes las pudieron ver en nuestro programa de hoy. Así que la próxima semana vamos a partir ya con los invitados. Vamos a partir esta serie con el alcalde Roberto Jacob, quien ya nos confirmó su participación. Así que vayan preparando las preguntas. Vamos a tener todas las preguntas que nos lleguen a través del WhatsApp, las vamos a tener para el alcalde y también para nuestros panelistas estables. Así que les agradecemos la sintonía. Gracias por estar ahí, y por supuesto los esperamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Conversaciones de la Voz del Norte, en este especial Elecciones 2021. Que esté muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, Cristian. Hasta luego, Chao, chao, Ronald. hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.